¿Sabes? Dicen que con el tiempo la pasión se desvanece. Pero ¿acaso alguna de nosotras, las mujeres, estábamos preparadas para eso? Cuando me casé con mi esposo, estaba segura de que nuestro fuego ardería para siempre. ¡Qué equivocada estaba! Al principio él era tan ardiente, tan apasionado, que a veces sentía que podía quemarme solo con su mirada. No podíamos pasar ni un día separados. Sus caricias, sus besos, su presencia llenaban mi vida de sentido y deseo. Pero ahora, mientras yago en la cama, mirando hacia la oscuridad, siento que algo dentro de mí se marchita. En la oscuridad, su respiración suena tan tranquila, tan equilibrada, y yo me pregunto, ¿dónde está ese fuego que antes nos hacía olvidar todo lo demás? ¿Por qué sus manos ya no me buscan en la noche con la misma pasión? Claro, él se preocupa por mí, me ama a su manera. Pero, maldita sea, ¿no merezco más? ¿No merezco aquellas noches en las que ambos, atrapados por la pasión, no podíamos pensar en otra cosa? Intento recordar cuándo empezó a cambiar todo. Tal vez fue gradual, como una flor que se marchita lentamente. Primero, quizás solo el cansancio después del trabajo. Luego, las preocupaciones del hogar, los planes para el futuro que, de alguna manera, capturaron nuestras vidas. Y ahora, yacemos juntos, pero tan lejos el uno del otro. Extraño esos tiempos cuando su mirada hacia mí hacía que mi corazón latiera más rápido, cuando estaba segura de que solo yo podía llenar su vida de alegría y pasión. ¿Y ahora? Ahora me siento perdida, como un pájaro en una jaula que anhela volar libre. Sé que todo esto suena como las quejas típicas de una mujer, pero créeme, es más que solo quejas. Es un grito del alma. Me gustaría hablar con él sobre esto, pero ¿cómo? ¿Cómo decirle que me siento ignorada? Que anhelo esos tiempos cuando no podía apartar sus manos de mí. Temo que solo empeoraría la situación. Tal vez pensaría que lo estoy culpando, aunque solo quiero recuperar lo que había entre nosotros. A veces noto cómo otras mujeres lo miran, y una ola de celos se levanta dentro de mí. Sé que él sigue siendo atractivo, que se le puede desear. Pero entonces, ¿por qué me siento tan sola a su lado? Dentro de mí, vive el miedo de que si no encuentro la manera de reavivar ese fuego, podríamos perdernos para siempre. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo recuperar la chispa que alguna vez encendió entre nosotros? Empiezo a pensar que quizás la respuesta no está en nosotros, sino en algo o alguien más allá de nuestra relación. Tal vez alguien o algo pueda ayudarme a sentirme viva de nuevo. Pero al pensar en eso, inmediatamente siento culpa. ¿Cómo puedo pensar en tales cosas? Después de todo, lo amo, ¿verdad? ¿O tal vez amo la pasión que existía entre nosotros? Siempre supe que Juan no era solo un vecino. Su presencia, su forma de hablar, incluso la manera en que se movía, siempre me atrajeron. Oh, no me malinterpretes, nunca pensé que algo pudiera suceder entre nosotros. Pero, como dicen en México, cuando el río suena, agua lleva. Si se habla de algo, es porque hay algo de verdad en ello. Y esa verdad, esa chispa que tan cuidadosamente escondí dentro de mí, comenzó a salir a la superficie cuando mi esposo se fue de viaje de negocios. Me dejó sola durante varios días, y traté de no pensar en cuánto tiempo tendría para reflexionar sobre mi insatisfacción. Y en ese momento, apareció Juan en el horizonte. Una simple visita, para ofrecer ayuda con las tareas del hogar, nada especial. Por supuesto, acepté su oferta, porque, para ser honesta, realmente necesitaba ayuda. O tal vez solo buscaba una excusa para que se quedara más tiempo. ¿Quién sabe? Nuestras conversaciones empezaron de manera tan inocente. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba más ayuda. ¿Y yo? Me reía, bromeaba, intentaba comportarme como si su presencia no significara nada para mí. Pero dentro de mí algo hervía, como una tormenta lista para estallar en cualquier momento. Juan no era tonto. Él sentía esa tensión, y sus miradas,
Esas miradas ardientes que parecían penetrar en mi alma, decían más que cualquier palabra. Cada gesto suyo, cada toque casual, era un juego peligroso que tal vez comencé yo misma, pero que ahora no podía detener. Sabía que tan pronto como ambos estuviéramos en la misma habitación, el aire se electrizaría, convirtiéndose en una verdadera descarga. Pero, oh Dios, qué difícil era resistir este juego cuando te sentías tan viva, tan deseada. Aquella noche, cuando Juan se quedó más tiempo de lo habitual, estábamos sentados en la cocina, tomando café y hablando de trivialidades. Pero incluso en esas trivialidades había algo más. Se inclinó un poco más cerca, su mano rozó la mía, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y en ese momento me di cuenta. Ya no podía fingir que todo esto eran solo conversaciones inocentes. En sus ojos vi el mismo deseo que ardía en mí, y estaba listo para estallar como un volcán. Entonces él sugirió ayudarme con algo arriba, en la habitación. Oh, sabía a dónde conduciría eso, pero mis piernas me llevaron escaleras arriba. Sus pasos sonaban como latidos del corazón, y sentí que la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desvanecía como la niebla matutina. Ambos sabíamos que estábamos cruzando una línea, pero eso no importaba. Lo único importante era ese momento, esa pasión que no se podía detener. Cuando entramos en la habitación, ya sabía que no había vuelta atrás. Estábamos uno frente al otro, sin decir una palabra, pero nuestros cuerpos gritaban lo que querían. Fue como una danza, apasionada, ardiente, llena de deseo. Sus manos, que antes eran tan cautelosas, ahora me sujetaban con fuerza, y sentí cómo algo dentro de mí se rompía, liberando a esa mujer que había estado reprimida durante tanto tiempo. Fue una noche llena de tanta pasión que incluso las estrellas en el cielo parecían palidecer en comparación con lo que sucedía entre nosotros. Cada movimiento, cada respiro, todo era tan real, tan vivo, que apenas podía creer que estaba sucediendo. Estaba atrapada en mis deseos, y esa prisión era dulce, como el mejor chocolate mexicano. Sabía que estaba jugando con fuego, pero ¿cómo detenerse cuando tu cuerpo está envuelto en llamas? Cuando todo terminó, sentí un vacío extraño. Parecía que todas las emociones que me habían desbordado se desvanecieron, dejando solo una sensación persistente de culpa. Sabía que había sido un error, pero al mismo tiempo no podía deshacerme del pensamiento de que había hecho lo que había deseado durante tanto tiempo. Juan se fue, dejándome sola con mis pensamientos, y me di cuenta de que este juego solo estaba comenzando. Pero, oh, qué miedo tengo. Sé que todo esto puede llevarnos a la ruina, pero parece que ya es imposible detenerse. Es como si hubiera ido demasiado lejos y ahora no supiera cómo volver. Es un juego peligroso, pero fue lo que me hizo sentir viva, aunque solo por un instante. La mañana después de esa noche me golpeó como una ducha fría. En la oscuridad de la noche, en los brazos de Juan, todo parecía tan correcto, tan inevitablemente deseado. Pero con los primeros rayos del sol que se colaron a través de las cortinas de mi habitación, la realidad se desplomó sobre mí como una ola que derriba todo a su paso. Abrí los ojos y vi que él ya no estaba a mi lado. Se había ido, dejándome sola con mis pensamientos, con este pesado, insoportable sentimiento de culpa. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer salir de mi pecho. Mi cabeza estaba llena de pensamientos que giraban en torbellinos, sin darme tregua. Me di cuenta de que había hecho algo que no podía corregir. El aroma de él aún flotaba en el aire, y no podía dejar de pensar en cómo ese olor se había quedado en mi piel, en las sábanas impregnadas de la pasión que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Parecía que ese aroma se había convertido en un símbolo de mi pecado, que ahora me perseguía en cada paso. Pero lo más aterrador era que no podía dejar de pensar en Juan. Incluso ahora, cuando yacía sola en mi cama, sentía su presencia, su aliento caliente en mi cuello, sus manos que tan hábilmente encendían el fuego dentro de mí,
ese fuego que tanto anhelaba una y otra vez. Por más que intentara alejar estos pensamientos, volvían una y otra vez, como las mareas del océano, inevitables e inquietas. Esa misma noche me descubrí esperando su regreso. Sabía que estaba mal, que estaba jugando con un fuego que podía quemar todo a mi alrededor, pero no podía detenerme. Cada momento en que escuchaba un golpe en la puerta o el teléfono sonar, mi corazón empezaba a latir más rápido con la esperanza de que fuera él. Y cuando realmente apareció, todo lo demás perdió su importancia. Éramos como dos llamas que se atraían mutuamente, sin importar las consecuencias. En ese momento, no había tiempo ni lugar, solo nosotros, nuestros cuerpos entrelazados en un solo ritmo, nuestra respiración fusionándose en una sola. Me sumergí en esa pasión, olvidando todo lo demás, y con cada noche que pasaba con él, sentía que me hundía más y más en este torbellino de locura. Esa pasión, esa sed insaciable que él despertaba en mí, se convirtió en mi adicción. Sabía que cada noche que pasaba con él, tendría que pagarla con culpa y miedo. Miedo de que mi esposo lo descubriera, miedo de perder todo lo que tenía. Pero, curiosamente, estos pensamientos solo intensificaban mi deseo. Cuanto más consciente era del peligro, más fuerte me sentía atraída hacia Juan, como una polilla hacia la llama. Cada encuentro con él se volvía más intenso, más peligroso. Ya no intentábamos contenernos, ni ocultarnos detrás de máscaras de decencia. Nos entregábamos a esta pasión por completo, sin reservas, olvidando todo, excepto el momento presente. Sentía cómo sus manos exploraban mi cuerpo, cómo cada uno de sus besos dejaba una marca en mi alma. Esta pasión me consumía por dentro, pero no podía detenerme. Estaba cautiva, y esa cautividad era tan dulce que no quería escapar. Pero junto con esta pasión, crecía también un profundo sentimiento de culpa. Entendía que, a pesar de la intensidad de estas emociones, esto no podía durar para siempre. Cada vez que nos despedíamos, sentía como algo dentro de mí se rompía en pedazos. Al regresar a casa, el miedo de que mi esposo descubriera lo que estaba sucediendo se hacía cada vez más palpable. Pero, al mismo tiempo, no podía deshacerme del deseo de estar de nuevo en los brazos de Juan, de sumergirme nuevamente en este torbellino de pasión. El tiempo parecía haberse detenido. Todo se había vuelto diferente. Incluso las tareas domésticas, tan habituales y rutinarias, ahora estaban rodeadas de una extraña tensión, como si un espectro invisible se hubiera instalado en la casa. Quizás comenzó hace unas semanas, cuando noté por primera vez que mi esposo me miraba de manera diferente. Antes su mirada estaba llena de ternura, de un amor tranquilo, pero ahora en sus ojos había algo nuevo: frialdad y sospecha. Comenzó a hacer preguntas. Al principio eran preguntas habituales, cotidianas, como siempre. ¿Cómo estuvo tu día, querida? O ¿qué vamos a cenar? Pero pronto empezaron a sonar de manera diferente, con un subtexto que me ponía nerviosa. ¿Por qué luces tan cansada? ¿No duermes bien? Preguntaba con un interés casi ingenuo, pero yo sentía que había algo más que simple preocupación detrás de esas palabras. Trataba de mantener la calma, respondía con una sonrisa que cada vez se volvía más tensa. Sí, solo es que hay mucho que hacer en casa, decía, evitando su mirada cuando él me examinaba atentamente. Pero él no se daba por vencido. Sus preguntas se volvían cada vez más concretas, más insistentes, como si estuviera tratando de llegar a alguna verdad oculta en mis palabras. ¿Qué hiciste ayer por la tarde mientras yo no estaba? Esa pregunta me tomó por sorpresa, y literalmente sentí cómo el frío se apoderaba de mí por dentro. Sabía que él sospechaba algo. Tal vez ya sabía la verdad, pero estaba esperando a que yo misma lo admitiera. Con cada una de sus preguntas, con cada mirada penetrante, sentía cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido, como si estuviera atrapada en una trampa. Trataba de negarlo todo, de hacer como si nada estuviera sucediendo,
como si simplemente estuviera cansada, como si solo necesitara más descanso. Pero él no me creía. Lo veía en sus ojos. Esos ojos que antes habían sido para mí fuente de calor y protección, ahora me miraban con sospecha y fría insistencia. Sentía cómo su desconfianza crecía, como una sombra que se cernía sobre nosotros, y cada día esa sombra se volvía más densa. Ya no solo me miraba, sino que parecía estar tratando de ver a través de mí, de descubrir lo que tanto me esforzaba por ocultar. Me parecía que podía leer mis pensamientos, y eso me llenaba de terror. Cada noche, cuando regresaba a casa, me encontraba a mí misma tensándome, esperando sus nuevas preguntas. Me parecía que cada conversación que teníamos era como caminar sobre una cuerda floja. Un paso en falso, y caería, revelándole toda la verdad. Pero lo más horrible era que ya no podía mirarlo a los ojos como antes. Su mirada parecía quemarme por dentro, haciéndome sentir culpable incluso en los momentos en que no había hecho nada. Trataba de evitar esos ojos, encontrando cualquier excusa para salir de la habitación, esconderme en la cocina o en el baño, solo para no enfrentarme a él cara a cara. Pero no me daba tregua. ¿Estás bien?, preguntaba a veces tan de repente que me sobresaltaba. Parecía que esas simples palabras eran un recordatorio de que aún estaba vigilándome. Aún seguía cada uno de mis movimientos. Y cada día sentía más cómo esa sombra de sospecha envolvía no solo a él, sino también a mí. Empezaba a temer incluso mis propios pensamientos, temer decir o hacer algo que me delatara. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Tenía miedo no solo de que él descubriera la verdad, sino también de perder el control sobre mí misma. Me encontraba revisando mis palabras, pensando en cómo responder para no provocar más preguntas de su parte. Era un juego de gato y ratón en el que me sentía constantemente acorralada, y cada conversación, cada mirada o toque suyo solo intensificaban ese sentimiento. Pero lo más aterrador era que me daba cuenta de que él ya no era la persona que conocía antes. Esta nueva persona, que había surgido en él, estaba decidida a llegar al fondo de la verdad, y eso me asustaba hasta el punto de hacerme temblar. Sentía que su paciencia se agotaba, que pronto dejaría de jugar estos juegos y daría un paso que daría un vuelco a nuestras vidas. Cuando salí corriendo de la casa de Juan, el aire de la mañana era fresco y frío, pero me parecía que apenas podía respirar. Mi cabeza daba vueltas, y mi corazón latía tan fuerte que podía oír sus latidos en mis oídos. Sabía que este encuentro había sido un error, pero la pasión, esa que me quemaba por dentro, volvió a tomar el control. Intenté recomponerme, alisar mi ropa, arreglar mi cabello despeinado, pero mis manos temblaban. Necesitaba llegar rápidamente a casa para que nadie me viera en ese estado, pero todo dentro de mí gritaba que hoy algo iba a salir mal. Cuando me acerqué a nuestra casa, me invadió una sensación extraña. En el momento en que llegué a la puerta, algo dentro de mí se detuvo. Sabía que mi esposo debería estar en el trabajo, pero mi corazón se encogió de ansiedad. No esperaba verlo allí, y por eso, cuando abrí la puerta y lo vi parado en el vestíbulo, me quedé sin aliento. Estaba allí, justo frente a mí, como una estatua, con los brazos cruzados sobre el pecho, su mirada, afilada y fría, me atravesaba. En ese mismo instante lo supe. Él lo sabía todo. Este era el momento de la verdad, el momento que tanto había temido. Ambos permanecimos en silencio, y ese silencio era ensordecedor. Sentía cómo las paredes de la casa se estrechaban a mi alrededor, cómo esa mirada me quemaba por dentro. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, temblando de rodillas, sin saber qué decir. No pronunció una palabra. Solo sus ojos, oscuros como la noche, llenos de ira y dolor, hablaban por él. Nunca lo había visto así. En esa mirada había tanta rabia, tanto sufrimiento, que me sentí como una niña pequeña atrapada robando algo. Mi corazón se apretó de culpa y miedo, pero no podía apartar la mirada. No podía pronunciar una palabra en mi defensa.
Los segundos se alargaban como una eternidad. Dio un paso hacia mí y sentí cómo sus dedos se cerraban alrededor de mi muñeca. No era un toque cruel, pero llevaba toda la fuerza de sus emociones. Sabía que las palabras ahora eran inútiles. Todo lo que podríamos habernos dicho ya se había dicho. Ese silencio, lleno de su ira contenida, decía más que cualquier acusación o grito. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel, pero sus ojos, que alguna vez ardieron de amor por mí, ahora solo reflejaban frialdad. Intenté decir algo, explicarme, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. No me dio la oportunidad. Mi esposo lo sabía todo. ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo descubrió? Todo eso ahora parecía irrelevante. Sentía como una grieta se abría entre nosotros y se ensanchaba con cada mirada suya, con cada segundo de ese silencio. Cuando finalmente soltó mi muñeca, sentí un escalofrío recorrerme hasta los huesos. Se dio la vuelta y se fue, dejándome allí, en la entrada, destrozada y humillada. No hubo agresión en sus movimientos, pero en ese silencio, en ese gesto, sentí algo terrible. Se fue a esa parte de la casa donde solía pasar tiempo solo y cerró la puerta detrás de él. Fue como una señal, el final de todo. Me quedé allí, de pie en la casa vacía que de repente me pareció extraña. Mi corazón latía con fuerza y en mi cabeza solo pulsaba una idea. ¿Qué va a pasar ahora? Sabía que su ira no se calmaría fácilmente. Lo había visto acumularse, cómo el silencio se volvía cada vez más amenazante. Ese silencio presagiaba una tormenta que estaba a punto de estallar sobre ambos. Han pasado varios días desde esa mañana horrible, cuando mi esposo me atrapó saliendo de la casa de Juan. Estos días han estado llenos de tensión, como si estuviéramos esperando una tormenta inevitable. Intentaba comportarme con normalidad, pero cada pequeño detalle, cada una de sus miradas, me recordaba que él sabía. Sentía cómo me observaba, cómo estudiaba mis movimientos, cómo trataba de captar cualquier signo de culpa o miedo. Y cada vez que encontraba su mirada, mi corazón se encogía de miedo ante lo que podría suceder. Pero él no hizo nada. Eso era lo más aterrador. No hubo acusaciones, ni peleas, ni palabras en absoluto. Se comportaba como siempre, pero tras esa aparente normalidad se escondía algo siniestro. Sabía que estaba planeando algo, pero no tenía idea de qué era exactamente. Intentaba analizar cada uno de sus movimientos, cada palabra, para comprender lo que estaba tramando, pero todo era en vano. Mi esposo se había convertido en un enigma para mí, una persona a la que ya no podía leer. Una noche, sugirió que cenáramos en casa, los dos, como solíamos hacerlo antes. Esta propuesta me tomó por sorpresa. Sabía que nuestras relaciones estaban ahora tan tensas que cualquier tranquilidad parecía sospechosa. Sin embargo, acepté, con la esperanza de que tal vez fuera un intento de reconciliación. Nos sentamos a la mesa, comimos la cena, y de repente me ofreció una copa de vino. No podía entender lo que estaba pasando, pero algo en su tono me hizo ponerme en guardia. Estábamos sentados uno frente al otro, intercambiando frases triviales, pero sentía que con cada minuto mi cuerpo se debilitaba más y más. Miraba a mi esposo, que bebía el vino con tanta tranquilidad, que eso empezó a asustarme. Tomé la copa y bebí unos cuantos sorbos, pero al cabo de unos minutos comencé a sentir cómo me temblaban las manos. La cabeza se me volvió pesada. Los pensamientos se confundieron. Intenté comprender lo que me estaba pasando, pero de repente todo a mi alrededor comenzó a desdibujarse ante mis ojos. En ese momento, noté que Juan también empezaba a palidecer, que sus movimientos se volvían inseguros. Me miraba con creciente preocupación, como si entendiera que algo había salido mal. Ambos estábamos atrapados, pero la comprensión de esto llegó demasiado tarde. Mi esposo, ese hombre que alguna vez me había amado más que a nada en el mundo, que me abrazaba por las noches,
Ahora se sentaba frente a nosotros y observaba nuestro estado indefenso con una especie de fría satisfacción. Sentí cómo mis piernas cedían. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no me respondía. Comprendí que algo había sido añadido al vino, y que ese veneno nos paralizaba poco a poco. Intenté gritar, pero mi voz no me obedecía, como si mi garganta estuviera atrapada por una mano invisible. Mi esposo, sin prisa, se levantó de la mesa y se acercó a nosotros. En sus ojos no había ni rabia ni ira, solo una fría determinación. Me miraba desde arriba, como si yo fuera algo ajeno, un objeto que había perdido su valor. «He esperado mucho tiempo este momento», dijo en voz baja, y sus palabras cayeron sobre mí como golpes de martillo en mi cabeza. Veía cómo sus labios se movían, pero no podía entender el sentido de sus palabras. Todo a mi alrededor se volvió borroso e irreal, como si me sumergiera en una pesadilla de la que era imposible despertar. Juan también intentó levantarse, pero su cuerpo cayó al suelo como una marioneta cuyas cuerdas se hubieran roto. Mi esposo estaba en medio de la habitación, observándonos con una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. No mostraba ninguna agresión, pero su presencia era aterradora. Sabía que no nos haría daño físico, pero lo que sucedió después fue mucho peor. Se acercó a mí, me tomó de la mano y su toque era helado. «Ahora me perteneces por completo», susurró, y en su voz escuché la terrible verdad que me atravesó como un rayo de hielo. Se marchó, dejándonos en ese estado semiconsciente, y yo yacía en el suelo, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba en pedazos. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme de nuevo, pero eso ya no importaba. Lo que había sucedido era mucho peor que cualquier dolor físico. Mi esposo había logrado lo que quería. Me había mostrado que ya no tenía control sobre mi vida, que ahora estaba en sus manos, y yo no podía hacer nada al respecto. Recobré la conciencia lentamente, como si despertara de una pesadilla espesa y pegajosa. Los párpados estaban pesados, la cabeza me dolía, y el cuerpo se sentía como si estuviera lleno de plomo. Intenté moverme, pero enseguida sentí como las cuerdas se hundían dolorosamente en mis muñecas y tobillos. Frías y duras, me privaban de cualquier posibilidad de moverme. El miedo me invadió al instante. Sentí cómo la pánica empezaba a surgir dentro de mí, como una ola oscura que amenazaba con arrastrarme por completo. Todo estaba oscuro. Solo una tenue luz se filtraba por una pequeña ventana en lo alto del techo. Un sótano. Estaba en nuestro sótano, donde normalmente guardábamos cosas innecesarias y muebles viejos. Antes, este lugar me parecía seguro, pero ahora se había convertido en una celda, un sombrío recordatorio de que la vida tal como la conocía había cambiado para siempre. Y de repente, lo vi a él. Mi esposo estaba sentado frente a mí en una vieja silla de madera, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era como una piedra, sin una sola emoción. Me miraba con tal frialdad que sentí miedo hasta lo más profundo de mi alma. Sabía que estaba enojado, pero no podía creer que su ira pudiera ser tan profunda, tan abrumadora. En esa mirada ya no quedaba ni rastro de aquel amor que alguna vez nos unió. En su lugar, solo veía dolor y odio. Mi esposo empezó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro, pero esas palabras sonaban aún más siniestras por eso mismo. Comenzó diciéndome cuánto lo había herido. Contó cómo cada uno de mis toques con otro hombre lo golpeaban en el corazón, cómo por las noches no podía dormir imaginándome en los brazos de Juan. Sus palabras estaban llenas de dolor, pero ese dolor estaba congelado, como si lo hubieran encerrado en hielo. Yo estaba allí sentada, impotente, escuchando cómo él vertía su alma sobre mí, y sentía cómo la culpa me consumía por completo. Pero entonces su voz cambió. Si antes aún había dolor en ella, ahora solo quedaba una fría, calculada ira. Comenzó a hablar de venganza, de cómo había estado planeando este momento durante mucho tiempo. No podía creer que este hombre,
a quien alguna vez consideré mi protector, pudiera hablar tan fríamente sobre la venganza. Dijo que había destruido su vida, y ahora él destruiría la mía, no solo físicamente, sino que acabaría con todo lo que me importaba. Sus palabras hicieron que mi corazón se detuviera. Habló durante mucho tiempo, y con cada minuto sentía cómo el suelo se deslizaba bajo mis pies. Estaba atrapada, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ya no podía esconderme detrás de mis excusas, ni intentar convencerme de que todo se podía arreglar de alguna manera. Sus palabras me golpeaban como martillazos, rompiendo en pedazos todo lo que quedaba de mi mundo interior. Cuando finalmente terminó, ya no sentía mi cuerpo. El dolor y el miedo se entrelazaron, privándome de la capacidad de pensar o reaccionar. Se levantó, se acercó a mí y se inclinó tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi rostro. «Te lo mereces», susurró, y en esas palabras escuché toda la fuerza de su odio. Cerré los ojos, esperando que todo fuera solo un mal sueño, pero cuando los abrí de nuevo, nada había cambiado. Estaba en ese mismo sótano frío, atada e indefensa, con un esposo que ya no me veía como una persona. Cuando mi esposo me sacó del sótano, me sentía como si estuviera en un estado de niebla. Mi cuerpo seguía debilitado. Cada movimiento era difícil. El corazón me latía como loco en el pecho, como si presintiera una catástrofe inminente. No sabía lo que él planeaba hacer, pero su mirada dura, desprovista de cualquier compasión, me decía que no podía esperar nada bueno. Salimos al patio, y lo primero que vi fueron personas. Muchas personas. Los reconocí a todos de inmediato. Nuestros vecinos, amigos, colegas de mi esposo, aquellos que veía todos los días y con quienes compartíamos alegrías y tristezas. Estaban parados en grupos, hablando entre ellos, y sus rostros eran serios, concentrados. Pero tan pronto como aparecí, todas las conversaciones cesaron. Un repentino silencio nos envolvió, y decenas de ojos se clavaron en mí. Me quedé paralizada, como un animal atrapado en los faros de un coche. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido. Un zumbido llenó mis oídos. No entendía lo que estaba pasando, pero una ola de terror se levantó dentro de mí. ¿Por qué estaban aquí? ¿Por qué todos me miraban? Miré a mi esposo, esperando alguna pista, pero él era impenetrable como una piedra. No dijo ni una palabra, simplemente me llevó más cerca, al centro del patio, donde había una gran pantalla y un proyector. En ese momento, todavía no comprendía lo que él había planeado. Trataba de entender lo que estaba sucediendo, pero mi mente se negaba a funcionar. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Mi esposo me colocó frente a la pantalla, obligándome a mirarla directamente, y en el momento en que encendió el proyector, comprendí lo que estaba a punto de hacer. En la pantalla comenzaron a aparecer imágenes. Imágenes de mi vida, aquellas que esperaba mantener en secreto para siempre. Me vi a mí misma, vi a Juan, y cada momento que alguna vez fue dulce y prohibido para mí, ahora estaba siendo exhibido para todos. No eran solo imágenes, era lo más íntimo que tenía. Esos momentos en los que olvidaba todo en el mundo, cuando me permitía ser débil, deseada, feliz. Ahora todo eso estaba expuesto al público. Escuchaba cómo la gente alrededor comenzaba a murmurar, cómo sus voces crecían en asombro, shock, condena. Esos sonidos se clavaban en mí como cuchillos afilados, de los cuales no había escape. Intenté apartar la mirada, cerrar los ojos, pero no podía. Mis pies parecían haber echado raíces en el suelo, y mis párpados eran demasiado pesados para cerrarlos. Estaba obligada a mirar la pantalla, a ver mis propias acciones que ahora se habían convertido en una herramienta de mi humillación. Cada movimiento, cada beso, cada momento con Juan ahora era de dominio público. Todo lo que había tratado de esconder tan cuidadosamente ahora estaba al descubierto frente a estas personas, frente a aquellos que me conocían,
que tal vez alguna vez me respetaron o amaron. Escuchaba sus voces, sus susurros, pero no podía entender las palabras. Todo se mezclaba en un único y opresivo murmullo que me presionaba por todos lados. Intenté decir algo, gritar, pedir que detuvieran esta locura, pero mi voz me traicionó. La garganta estaba cerrada por el miedo y la vergüenza, y no podía emitir ni un sonido. Mi esposo estaba allí al lado, observando con una expresión de fría satisfacción en su rostro. Había logrado su objetivo. Me había destruido. Sentía cómo todo dentro de mí se desmoronaba, como si mi alma se hubiera roto en 1000 pedazos que ya nadie podría volver a juntar. Cuando el video terminó, escuché a alguien entre la multitud ahogar un grito. Alguien más maldijo en voz baja. Otro se rió con desdén. Pero lo más terrible estaba por venir. Mi esposo se giró hacia los presentes y comenzó a hablar. Habló con calma, sin emociones, como una persona que cumple con su deber. Dijo que ahora yo no valía nada, que ya no tenía ni reputación, ni dignidad, ni respeto. Me miró a los ojos con una certeza helada y añadió que ya no tenía derecho a mi propia vida, porque la había destruido yo misma. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Estaba allí, de pie frente a toda esa gente, humillada, quebrada, y entendía que ahora mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo había perdido todo. Mi familia, mis amigos, mi respeto, mi dignidad. Todo lo que alguna vez había tenido ahora estaba destruido. Y todo esto fue hecho por la persona que alguna vez juró amarme y protegerme. Cuando todo terminó, sentí cómo el mundo a mi alrededor empezaba a desmoronarse en pedazos. Mi esposo, sin decir una palabra, se dio la vuelta y regresó a la casa, dejándome allí, parada en medio de la multitud que hasta hace poco había sido mi apoyo y sustento. La gente comenzó a dispersarse lentamente, conversando entre ellos, lanzándome miradas llenas de condena y desprecio. Sentía esas miradas como cuchillos afilados clavándose en mi alma. En sus ojos, ya no era la mujer que conocían. Me había convertido en un vacío, un triste recordatorio de lo que sucede cuando traicionas la confianza. Me quedé allí, de pie como una estatua, incapaz de moverme. Cada palabra, cada mirada condenatoria se hundía en mi corazón, dejando heridas profundas que no cicatrizarían. En ese momento entendí que lo había perdido todo: mi hogar, mi familia, mis amigos. Todo lo que alguna vez había tenido importancia para mí estaba destruido. Ya no existía para ellos como persona, como mujer, como ser humano. Me había convertido en una cáscara vacía, despojada de todas las conexiones y afectos, parada sobre los escombros de mi vida anterior. Cuando las últimas personas abandonaron el patio, me quedé sola. Alrededor reinaba el silencio, pero ese silencio estaba lleno del eco de los acontecimientos recientes. Parecía que el aire aún conservaba las huellas de sus miradas despectivas y susurros. Me sentía abandonada, vacía, como si toda mi energía hubiera sido succionada de mí, dejando solo un vacío. En algún momento, me di cuenta de que necesitaba irme de este lugar que alguna vez fue mi hogar, pero que ahora se había vuelto extraño y hostil. Regresé a la casa para recoger mis cosas, pero comprendí que allí ya no quedaba nada para mí. Todo lo que alguna vez fue valioso para mí ahora le pertenecía a él, mi esposo, que se había convertido de mi ser amado en mi carcelero. Las cosas que alguna vez amé ahora me parecían ajenas, como si pertenecieran a otra persona, a esa mujer que ya no era. Mi esposo me dio un poco de tiempo para empacar mis pertenencias. No dijo ni una palabra, no expresó ninguna emoción. Simplemente se quedó en la puerta observando cómo empacaba mis cosas en una pequeña maleta. Esa maleta se convirtió en el símbolo de todo lo que quedaba de mi vida. Pequeña, triste, llena de recuerdos que ahora estaban impregnados de amargura y dolor. Intentaba no mirarlo a los ojos porque en ellos solo veía frialdad y desprecio. Cuando terminé de empacar, él me indicó la puerta. No hubo palabras de despedida,
Ni un solo gesto de arrepentimiento, solo un vacío y frío silencio. Salí de la casa sin mirar atrás. Ya no había nada que buscar allí. Esa casa, que alguna vez estuvo llena de risas, amor y calidez, ahora se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido. En la calle, sentí cómo el viento frío me golpeaba la cara, devolviéndome a la realidad. Estaba allí, de pie con un vestido simple, con una maleta en la mano, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. Todo lo que alguna vez tuve quedó en el pasado, y adelante solo había vacío. Me sentía pequeña, indefensa, perdida en este vasto mundo que de repente se había vuelto tan ajeno y hostil. Caminé por la calle sin un propósito. Paso a paso, como en un trance, avanzaba, sin notar a dónde me llevaba el camino. Los transeúntes que encontraba no me prestaban atención. Para ellos, yo era solo otra mujer con una maleta, igual que las demás. Comprendí que de ahora en adelante estaba sola, que no tenía a dónde regresar, a quién confiar, en quién apoyarme. Este mundo, que alguna vez fue tan familiar y seguro, ahora se había convertido en un desierto lleno de peligros y soledad.